Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar viendo este video. Si están acá es porque quieren meterse en esta onda del agilismo. Aunque este video no va a hablar del agilismo de equipos de trabajo, no vamos a hablar de Scrum, no vamos a hablar de metodologías o tableros Kanban, no vamos a hablar como tal de algo que seguramente ustedes ya han escuchado. Vamos a hablar del agilismo desde la gerencia de empresas, la cual está revolucionando y es supremamente necesaria el día de hoy. Pasamos de hace 20 años de hablar de empresas que debían transformarse a ser creativas, a pensar fuera de la caja, ¿cierto? Después pasamos a hablar de la innovación, y es que no solamente basta con ser creativos, sino que tienes que ser innovador. Significa que esa creatividad debes transformarla en productos, en servicios, en modelos que cambien a la sociedad y que generen un impacto a la sociedad, es decir, que innoves, impactar a la sociedad. Y hoy en día estamos hablando de la resiliencia que es esa capacidad de nuestras empresas para cambiar, para poder modificar procesos, para cambiar sus productos, para renovarse en sus modelos de negocio, y esto es supremamente importante. Y vamos a arrancar con 3 estadísticas básicas en esto, y son básicamente la primera, y es que la toma de decisiones en las empresas promedio importantes está entre 6 y 12 semanas. Mientras que las empresas innovadoras, ágiles, ejemplo, startups, toman 1 semana. Primera estadística que está enfocada en las empresas y en la toma de decisiones. Segunda estadística en los proyectos. Hay un término que nace un poco más en la línea de los proyectos, que es la latencia de decisiones. La latencia de decisiones es el tiempo que nos demoramos, que damos para tomar una decisión de cara a un proyecto. Y aquí viene Standish Group, que es una firma que hace análisis precisamente de qué prácticas se pueden o están funcionando para crear tasas de éxito altas o no en proyectos. Y aquí viene algo muy interesante, y es que se hizo un análisis entre proyectos que tenían una latencia de decisión de 1 hora versus 5 horas. Este estudio no salió durante 1 año porque quienes lo hicieron dudaron de los resultados de este estudio. Se demoraron en publicarlo 1 año. Y el resultado fue que la diferencia de probabilidad de éxito que tiene un proyecto entre 1 hora de latencia y 5 es de 1 a 3. Es decir, se multiplica por 3 la probabilidad de éxito de que un proyecto termine con todas las condiciones de éxito, ¿verdad? O sea, sobre tiempo, alcance, costo y muchos otros factores hoy en día que se miden en un proyecto, no solo estos 3, ¿cierto? Sí se toman las decisiones ágiles, rápidas, en 1 hora. Y por último, un estudio de Harvard hacia los líderes, que se le hizo directamente a líderes de compañías, de grandes compañías en el mundo, y que le preguntaban cuáles eran las características que debía tener un líder. El 72% respondió que la velocidad en tomar decisiones, la capacidad de tomar decisiones ágiles es supremamente decisoria para el éxito de una compañía. Entonces, ¿qué es todo este tema de agilismo? ¿Por qué es tan importante y por qué debemos transformar nuestras empresas? Cuando hoy en día nuestras empresas vienen de un modelo tradicional donde su sistema de gestión es muy diferente al de una empresa innovadora. Y aquí estamos hablando de 2 sistemas de gestión de los recursos, ¿cierto? El sistema tradicional principalmente se basa en un sistema de gestión eficiente de los recursos. Es decir, las empresas tradicionales, que seguramente muchos han y hemos trabajado en este modelo, ¿cierto? Buscan es que cualquier decisión que se tome en la empresa esté supremamente medida, esté validada, esté revisada, esté autorizada, ¿cierto? Entonces hay mucho control por cada decisión que se tome importante dentro de la compañía. Pero están las empresas ágiles y las innovadoras que se basan en un modelo de gestión eficiente del flujo de trabajo. ¿Y qué significa esto? Que ellas no se fijan tanto en qué tan bien tomada está esta decisión y cuántas personas la han revisado, ¿verdad? Sino al final es qué tan rápido le estamos respondiendo al cliente. ¿Qué tan rápido desde que hay una necesidad de un nuevo producto, un nuevo proyecto, una queja, un reclamo, una nueva solicitud de cualquier cosa que venga del cliente, qué tan rápido nosotros estamos respondiendo a ella y con qué nivel de satisfacción?
Y aquí es donde se parte en dos la gestión de proyectos, de procesos, de tomas de decisiones, de estrategia en las organizaciones. Estamos divididos por estos dos. Entonces, nada, vamos a ver en esta charla, voy a ser muy breve, estoy acotando todo, estoy reduciendo todo en esta charla, que se llama Planeación Estratégica basada en el agilismo, y es cómo transformar las empresas a la innovación definitivamente con el agilismo. Es supremamente importante. Rápidamente de mí, soy Felipe Giraldo, tengo 15 años de experiencia en innovación, soy Project Management como maestría, soy creador de 5 empresas, una startup, 2 en Estados Unidos, Colombia, he tenido patentes, premios, reconocimientos, he hecho exportación a 19 países desde Colombia, soy consultor en sistemas ágiles actualmente. Desde el año 2015 me metí en esta onda de sistemas ágiles, y hoy en día, gracias a mis clientes y a las personas que han creído en mí, pues he podido entrar a hacer cambios importantes dentro de diferentes compañías, y aportando desde la gestión, el personal, modelos de innovación, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, realmente aquí no vamos a hablar de mí, vamos a hablar es un poco de este tema del agilismo. Bueno, para entenderlo rápidamente vamos a ver 2 diapositivas con un par de tips. Primero, cómo han evolucionado la manera en que se gestionan las empresas o los proyectos en el tiempo. Pasamos de un modelo de hace cientos de años de esclavismo a un modelo piramidal que hoy en día todavía, es el más importante, ¿cierto? Donde tenemos una estructura organizacional y donde a través de las recompensas atraemos ese talento humano para que se quede en nuestra empresa y para que logre unos objetivos y para que nos dé como tal unos rendimientos, ¿verdad? Pero esto está cambiando y estamos en este momento en la transición donde ya la gente no solamente está esperando una posición jerárquica dentro de la organización y donde está esperando una alta remuneración. Ya las generaciones han cambiado bastante y están buscando otro tipo de aspectos. Están buscando tiempo, flexibilidad, crecimiento profesional, reconocimiento, teletrabajo, bueno, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Está modificándose mucho la manera de pensar de nuestros jóvenes e incluso de los adultos, y las crisis nos han hecho también ver las cosas diferentes, las crisis recientes. Y por otro lado, tenemos la evolución de los productos. Y es que tradicionalmente, y también nos vamos los años para atrás que quieran, es que hacer un nuevo proyecto o producto era demorado, costoso, y además el tiempo de vida de ese producto final, servicio, duraba muchísimo en el mercado. Entonces realmente la necesidad de innovar siempre ha existido, siempre ha estado, pero un producto casi sin modificación podía durar muchísimo tiempo en el mercado. Hoy en día eso es inconcebible. Mientras que Henry Ford duró con su Model T más de 8 años sin alterarlo, hoy en día en 8 años un vehículo ha cambiado enormemente, ¿cierto? Y para dar un ejemplo, Tesla, cómo ha evolucionado y cómo ha transformado las industrias y cómo año a año están innovando. Entonces la necesidad de innovar en nuestros procesos, servicios, productos es supremamente no solo grande, sino necesitamos hacerlo de manera acelerada. Y digamos que cómo se logra esto. Entonces aquí también tenemos que ver en la manera como pensamos tradicionalmente que se hacen los procesos y cómo pensamos cómo se hace de manera ágil. Tradicionalmente pensamos en un modelo en cascada y es la manera lógica que nos enseñaron, donde para lograr algo tenemos que partirlo en diferentes tareas. Estas tareas se ponen una detrás de otra, se va logrando tarea a tarea y vamos avanzando, donde cada tarea puede estar a cargo de una persona y donde esta persona hace esto, se lo pasa a la siguiente, esta lo avanza y al siguiente y así sucesivamente. Pero en el agilismo no pensamos así. En el agilismo pensamos en que muchas tareas se pueden hacer de manera paralela y por eso se llama ágil, porque se hace de manera paralela. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, quienes sepan un poquito sobre Scrum y estos modelos lo entienden un poco mejor, pero como esto está diseñado para transmitirlo de manera sencilla, es que primero, no podemos ver que en el agilismo estamos cogiendo un proyecto de un año y estamos intentando hacerlo en paralelo. No, el agilismo como
busca de alguna manera ser más asertivos, no hace planeación a tan largo plazo, sino recorta esos planes de largo plazo a planes más cortos, 15 días, un mes, 2 meses. Y esto lo divide en unas tareas que las busca hacer en paralelo con una comunicación. Entonces, los equipos ágiles lo que buscan es, con muy buena comunicación y con una cantidad de prácticas, de reuniones diarias, con una cantidad de ceremonias que se hacen, poder hacer que ese trabajo se haga realmente en equipo. Cuando lo hacemos de la otra manera, que es en cascada, prácticamente son islas aparte, donde yo termino mi trabajo, se lo entrego al otro, yo ya acabé, perfecto, y el otro a veces cuando recibe ese producto no recibe la calidad, no recibe lo que necesitaba o tiene dudas, y empezar a hacer una retroalimentación con la tarea anterior se vuelve en un reproceso en la gran mayoría de casos, o no se ponen de acuerdo o hay problemas contractuales. Entonces la idea de llevarlo al agilismo y de llevarlo en paralelo es que se lleva una proporción del trabajo que sea factible hacerla en paralelo, pero rápidamente con comunicación lo logramos hacer, y así partimos un proyecto en varias secciones para llegar al final, y esto funciona. Pero ¿qué sucede? Que transformar una empresa al agilismo no solamente significa poder llevar como tal estas metodologías a la empresa. Debemos tener un cambio de chip a, como lo hablamos al principio, de ese sistema de gestión basado en la eficiencia de recursos versus a un sistema de gestión basado en la eficiencia de flujo de trabajo. Es decir, tenemos que ser más rápidos y no cuidar tanto el gasto y robustecernos y volvernos burocráticos y volvernos demasiado pesados en términos de procesos, ¿verdad? Entonces, es aquí donde les muestro una estructura organizacional, y esta estructura organizacional es una estructura típica, de las empresas. De hecho, una empresa ágil no difiere tanto, y después podemos profundizar en esto, no difiere tanto de una empresa ágil en su estructura organizacional, pero sí difiere muchísimo en la manera en que piensa y actúa. ¿Listo? Entonces, arrancamos con una compañía un poco más tradicional, burocrática, donde las decisiones se toman principalmente de cara al cliente por directivos y por gerentes, ¿verdad? Ahí están las decisiones, pero además se suma a que hay unas comunicaciones lentas, es decir, como hay unos niveles marcados jerárquicos, la comunicación cuando hay un problema con el cliente y nuestro personal de atención al cliente, comerciales, operaciones, producción, recibe esas recomendaciones, se demora mucho hasta subir a la cabeza, y de la misma manera se demora muchísimo si la cabeza quiere bajar, porque la misma estructura está diseñada para que puedes ser el gerente, pero tú no te puedes saltar ni a tus directores, coordinadores, sino debes hacerlo de manera escalada. Y esto no se trata de crear desorden, se trata de cambiar la manera de pensar. Segundo factor, el miedo. Y el miedo tiene una implicación directa en el castigo al error. Las compañías tradicionales se acostumbraron a buscar el error, a castigar el error e intentar a toda costa que no se repita el error. No se premia el acierto, se castiga el error y se busca erradicar el error. Pero es muy, muy difícil, eso es muy complejo. Y al final lo que genera esta búsqueda obsesiva por los culpables y por castigar el error es que empiezan a crecer las estructuras organizacionales, es decir, empiezan a aparecer más personas que validan, que revisan, que recontrarrevisan cualquier proceso, cualquier decisión de la compañía, haciendo lo que los lleve a los 6 o 12 meses de decisión, ¿verdad? Perdón, semanas de decisión. Y además crea ese miedo que hace que nadie se quiera responsabilizar. Si nadie se responsabiliza, al final, porque crean un proceso que tantas personas lo tienen que firmar, que hay muchos responsables. O sea, al final, de alguna manera, digamos que se disminuye ese riesgo de ser juzgado por el error. Entonces, nosotros mismos, por esa cultura de castigar el error, de ser demasiado rígidos cuando hay un problema, creamos un problema interno donde nadie quiere asumir responsabilidades y donde además de esto, la gente no se vuelve sincera, porque sencillamente volverse sincero es difícil ante tu jefe, porque tu jefe es el que tiene la palabra con el de arriba. Entonces realmente empiezan a manejarse unos intereses
que no del todo están enfocados en los intereses del cliente, sino de cómo sobrevivo, cómo me veo bien ante mi jefe. Pero de eso hablaremos después. Ahora, ¿cómo nos vemos o cómo están las compañías ágiles? Las compañías ágiles, primero, tienen unas comunicaciones abiertas. Si yo, siendo un directivo, paso y veo al CEO de la compañía, gerente general, hablando con una persona que está a cargo mío, no pasa nada. Mientras que en una compañía tradicional, ambas personas o las tres personas se van a sentir incómodas, ¿cierto? El empleado va a decir, uy, mi jefe me vio y estoy aquí, va a pensar que quién sabe qué. Yo como jefe, ¿y por qué está hablando y por qué no me informó? A mí me tienen que informar todo. Y de pronto hasta el gerente general va a decir, van a regañar a este muchacho porque incumplí y no seguí el conducto regular, ¿cierto? Mientras que en una compañía ágil no, aquí hay abierto. Claro, esto se acompaña y después hablaremos de tecnología, de algo de tecnología que no es compleja, no es costosa, que mejora las comunicaciones. Pero entonces aquí se rompe un poquito eso. Lo más difícil de cambiar la mentalidad es lo siguiente. La toma de decisiones de cara al cliente la toman los equipos de trabajo y operaciones. Es decir, quienes esperaban antes tomar una decisión, empiezan a tomar las decisiones de cara al cliente. Por supuesto, esto no solo es un reto para nosotros como directivos, gerentes generales, dueños de compañías, decir, pero ¿cómo es posible que yo ahora, cómo van a ellos a tomar decisiones? Ya les digo cuál es el papel de aquí en adelante que debemos tomar nosotros como directivos. Pero también hay un problema, y el problema es que yo sé que puede causar un poco de impresión esto, pero una vez ustedes entienden las virtudes, todos los directivos, gerentes y dueños de empresas tienden a acceder a esto y realmente se comprometen porque saben que hacia allá ya va el mundo y que hay que montarnos en esta línea. Pero a veces el reto es más grande sobre las personas que operan, porque ellos se han acostumbrado toda la vida a que consiguen un empleo para recibir órdenes y para decírseles qué hay que hacer. Pero en esta nueva función ellos deben cambiar esa visión de quién es su jefe. Ahora su jefe no es realmente quien está por encima de ellos de manera jerárquica. Su jefe es el cliente. Su cliente es a quien debe aportarle valor. Entonces debe enfocarse en el cliente, y si a veces incluso viene una solicitud de gerencia, pero eso no está acorde con lo que el cliente necesita, el equipo de trabajo debe tener la autoridad de priorizar, retroalimentar, pero satisfacer al cliente. ¿Listo? Entonces aquí viene un cambio estructural y por supuesto se erradica el miedo. A erradicarse el miedo, a empoderar a la gente y a darle la confianza de que puede realmente tomar decisiones, empieza a alivianarse todos los procesos de la organización. ¿Qué sucede? Y aquí es algo bastante interesante. Cuando nosotros como gerentes directivos tomábamos decisiones sobre los procesos de la organización, sobre la toma de decisiones de cara al cliente, ¿cierto? Pues teníamos claro qué es lo que teníamos que hacer. ¿Y ahorita qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a pensar estratégicamente, sí, bonito, filosófico, y debe serlo, pero además lo que debemos construir es una manera y una data para poder formar a las personas que van a tomar las decisiones y darles la herramienta y la información necesaria para que ellos en su día a día puedan asumir decisiones medidas sin tanto riesgo, por supuesto, porque aquí hay un factor de riesgo, ¿cierto? Pero es más barato tomar decisiones rápidas que esperar a que todo ese proceso que intentamos controlar para que no sea tan costoso, al final resulta siendo mucho más costoso. Lo robustecemos en personal, lo robustecemos en burocracia y al final el costo está con el cliente. Entonces, ¿cómo vamos a transformar estas empresas hacia la eficiencia? Aquí tenemos la estructura organizacional que ya hemos visto, pero la tenemos con el cliente, ¿verdad? Ok. ¿Cómo funcionan las empresas tradicionales? Así. Quienes están trabajando directamente con el cliente los están viendo a ellos, pero también están mirando a sus jefes. ¿Qué sucede? Cuando tenemos esa cultura de miedo, cuando tenemos estos procesos supremamente robustos, lo que sucede es que la parte que tiene contacto con el cliente los mira, pero también tiene el cliente interno que tiene que responderle a sus jefes. Así, las solicitudes, decisiones, reuniones, información que les están pidiendo todo el tiempo, realmente no les deje hacer bien su trabajo de cara al cliente. Y se termina partiendo la empresa en dos. Una empresa que mira hacia arriba, hacia los procesos burocráticos y que le interesa es poder responder a cuántos informes, cuántas reuniones asististe, pero realmente no tiene mayor
conocimiento de cómo está el cliente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros cambiamos el chip, eliminamos el miedo, generamos fuentes de información, empoderamos a nuestros equipos para que tomen decisiones, lo lindo es que le inyectamos valor, le inyectamos como tal ADN de servicio al cliente y transformamos la empresa a una empresa, como muestra la gráfica, que se empatiza. ¿Que se empatiza con quién? Con el cliente. Ahora, ¿el cliente solamente es el cliente interno? Externo, no. También lo es el cliente interno. Pero de esta manera construimos una cadena de valor. Eliminamos miedo, generamos equipos enfocados en agilismo que tomen decisiones de cara al cliente, creamos fuentes de información que permita que estas personas tomen la decisión. Nosotros nos enfocamos en la estrategia, en liberar procesos y creamos un agilismo dentro de la organización. Por supuesto, nos acompañamos por metodologías ágiles, nos formamos en Scrum, en Kanban, en OKR, supremamente importantes, y así empezamos a construir una organización muchísimo más rápida, muchísimo más pertinente, muchísimo más resiliente. Mi nombre es Felipe Giraldo, muchas gracias y pues con esto termino.